Yo apreté el gatillo y vi cómo el rostro de mi prima se contorsionaba en una mueca de incredulidad absoluta. Como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante de traición revelada. La bala no la mató de inmediato, quería que sufriera. Que sintiera el peso de cada mentira que había tejido a mi alrededor durante años. Pero el eco del disparo resonó en la casa de la abuela como un veredicto final del destino. Y mientras la sangre se extendía por el suelo de mármol antiguo, susurré, las cámaras lo vieron todo. Carmen. Ahora, el infierno te reclama. Madrid, verano de 2025. El calor asfixiante se colaba por las rendijas de las persianas cerradas. Pero en mi pecho ardía un fuego mucho más voraz, el de la venganza. Habían pasado 5 años desde que mi prima Carmen me había acusado de robar las reliquias de la abuela de esos objetos sagrados. Herencia de una familia que se remontaba a la Inquisición. Joyas y crucifijos de oro que valían una fortuna en el mercado negro. Yo, Elena Vargas, la hija pródiga que había regresado de Barcelona con las manos vacías y el corazón roto por un divorcio reciente. Me convertí en el chivo expiatorio perfecto. Ella, con su sonrisa de serpiente y sus conexiones en la policía local, me había hundido en un pozo de vergüenza y pobreza del que apenas escapé. Pero la abuela, esa mujer astuta y paranoica que había sobrevivido a 2 guerras civiles, lo había previsto todo. Sus cámaras ocultas, instaladas en secreto por un electricista de confianza, capturaron no solo mi inocencia, sino la podredumbre de Carmen. Y ahora, con esas grabaciones en mis manos, el juego había cambiado. Regresé a la finca familiar en las afueras de Toledo un mes antes, bajo el pretexto de ayudar con el inventario tras la muerte de la abuela. La casa, un caserón del siglo XVII con muros de piedra que olían a jazmín marchito y secretos enterrados, me recibió con un silencio acusador. Carmen ya estaba allí, pavoneándose como la dueña indiscutible, organizando subastas falsas para vender las reliquias piecemeal. Elena, qué sorpresa, me dijo con esa voz melosa que siempre usaba para envenenar. Pensé que estabas demasiado ocupada lamiéndote las heridas en Barcelona. Su marido, un abogado corrupto llamado Javier, rió desde el sofá, sorbiendo un coñac que probablemente había pagado con mi herencia robada. No respondí. En cambio, me instalé en mi antigua habitación, la que daba al jardín donde la abuela solía plantar rosales espinosos como advertencia para los traidores. Esa noche, mientras la casa dormía, me colé en el sótano. La abuela me había dado una pista en su testamento, un sobrelacrado que solo yo podía abrir para Elena, la que ve más allá de las sombras. Dentro, un USB diminuto y una nota garabateada, mira y actúa. La sangre no miente, pero la verdad quema. Conecté el dispositivo a mi laptop vieja. Y allí estaba, horas de footage granuloso pero cristalino. Cámaras en los pasillos, en la sala de reliquias, incluso en el despacho de Carmen. La vi a ella, mi prima, la que compartía mi sangre, introduciendo las piezas en una maleta a medianoche, riendo con Javier sobre la idiota de Elena que se lo tragará todo. Y luego, el montaje, yo entrando inocentemente esa misma semana, buscando solo un collar de la abuela para recordarla, y ellas alterando las grabaciones superficiales para incriminarme. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me golpeó como una ola del Atlántico en invierno. Mis manos temblaban mientras pausaba el video, el rostro de Carmen congelado en una sonrisa triunfante. ¿Cómo podía? Éramos como hermanas de niñas, compartiendo confidencias bajo las olivas del patio, soñando con escapar de esa familia asfixiante donde el honor era solo una excusa para el control. Pero el dinero lo cambia todo. Carmen siempre había envidiado mi libertad, mi carrera fallida como periodista que al menos me daba alas, mientras ella se ataba a Javier por conveniencia.
vendiendo su alma por un ático en Salamanca. Ahora, con la abuela muerta, las reliquias eran el boleto a una vida de lujos sin remordimientos. Me acusó ante la policía. Testigos falsos, tíos lejanos sobornados. Y yo pasé 3 meses en una celda húmeda de Toledo, perdiendo mi trabajo, mi apartamento, mi dignidad. Ladra, pero no muerde, me decían las rejas. Pero yo mordía. Y profundo. Decidí no confrontarla de inmediato. La venganza. Aprendí en esas noches de insomnio tras las rejas. Debe ser un banquete lento, saboreado capa por capa. Primero, contacté a un jeque de mis días en Barcelona, un tipo llamado Raúl que me debía un favor por una historia que lo salvó de la cárcel. Borra las evidencias superficiales y planta las reales en su servidor, le dije. Haz que parezca un error de la abuela. Costó lo último de mis ahorros, pero valió cada euro. Mientras tanto, me infiltré en su mundo, fingí arrepentimiento. Ofrecí ayuda en la limpieza de la casa, ganándome la confianza de los sirvientes María, la cocinera, que odiaba a Carmen por sus desprecios, y Pedro, el jardinero, que sabía de los afaires de Javier. Los días se convirtieron en un baile de máscaras. Carmen me asignaba tareas humillantes, pulir los muebles donde ella exhibía las reliquias recuperadas, cocinar para sus fiestas llenas de inversores turbios que olían a colonia barata y codicia. Eres buena en eso, Elena. Al menos sirves para algo. Me pinchaba. Y yo sonreía, contando los segundos hasta que su castillo de naipes se derrumbara. Pero el conflicto interno me devoraba. ¿Era esto justicia o solo mi propia oscuridad emergiendo? La abuela, en sus cartas antiguas que releía por las noches, hablaba de perdón como un veneno lento. El odio te consum, hija, pero la verdad libera. L ibera vea signo de interrogación en yo. Me ataba más fuerte a esta espiral. Una semana después, el primer golpe. Raúl hackeó el email de Javier, filtrando por accidente un video editado donde Carmen parecía negociar las reliquias con un anticuario de Madrid. Lo envié anónimamente a un contacto en El País, mi antiguo periódico. Al día siguiente, el titular, herencia robada en familia noble, fraude en Toledo. Carmen entró en pánico, gritándome en la cocina, ¿qué coño has hecho? Esto es por ti, perra. Negué con lágrimas falsas. Y en ese momento, vi el primer atisbo de duda en sus ojos. Bien. El miedo es el mejor aliado de la venganza. Pero no todo era cálculo frío. Las noches me traicionaban con recuerdos, Carmen y yo, adolescentes, robando uvas del viñedo vecino, riendo hasta que nos dolía el estómago. ¿Dónde se perdió eso? En el dinero. Siempre el dinero. La familia Vargas había sido rica una vez. Terratenientes que perdieron todo en la crisis de 2008, dejando deudas que la abuela pagaba con astucia, vendiendo reliquias menores en secreto. Carmen lo sabía y lo usó. Yo, en cambio, había elegido la honestidad, y mira dónde me llevó, a las sombras. El segundo acto de mi plan involucró a un intermediario inesperado, Dio Luis, el hermano de la abuela, un sacerdote retirado que vivían en un convento en Ávila. Lo llamé una noche, fingiendo llanto. Tío, Carmen está vendiendo todo. Las cámaras. La abuela dejó pruebas. Le envié un fragmento limpio del footage. Luis, con su voz ronca de fumador empedernido, no dudó, ven mañana. Dios ve todo, Elena, pero los hombres debemos actuar. Era el personaje gris que necesitaba, no un villano, sino un hombre atormentado por su propia juventud pecadora, que veía en Carmen un reflejo de sus errores pasados. La redimiré o la condenaré, me dijo al llegar, sus ojos hundidos brillando con una fe torcida. Juntos, orquestamos la trampa. Luis confrontó a Carmen en la misa familiar dominical, en la capilla privada de la finca, donde las reliquias solían exhibirse.
Hermana en Cristo, ¿dónde está el crucifijo de San Ignacio? La abuela lo bendijo con su sangre. Ella palideció, balbuceando excusas sobre pérdidas accidentales. Javier intervino, amenazando con demandas. Pero Luis sacó su teléfono, el video reproduciéndose en loop, Carmen metiendo el crucifijo en su bolso. El escándalo estalló. Tíos y primos gritaron. Acusaciones volaron como cuchillos. Carmen me miró entonces, no con ira, sino con un terror puro que me heló la sangre. Por un instante, dudé. ¿Era esto lo que la abuela quería? ¿O solo mi sed de sangre? La policía llegó esa tarde, alertada por Luis. No por mí. Por supuesto, yo era la víctima redimida ahora. Registraron la casa. Encontraron rastros de las ventas en los ordenadores de Javier. Él, el cobarde, se derrumbó primero, confesando bajo presión para salvar su licencia. Carmen lo planeó todo. Yo solo. Firmé. Ella lo negó, chillando que era una conspiración, que yo había falsificado las cámaras. Pero las grabaciones eran irrefutables, fechas, timestamps, incluso el reflejo de su rostro en un espejo antiguo. La arrastraron esposada, su maquillaje corrido como lágrimas de payaso, gritando mi nombre como una maldición. Esa noche, sola en la casa vacía, el clímax me golpeó no con euforia, sino con un vacío abismal. Bebí vino de la bodega de la abuela, mirando las reliquias recuperadas sobre la mesa, un rosario de perlas negras, un anillo con el escudo familiar. La venganza era dulce, sí, pero amarga como el azufre. Carmen pasaría años en prisión, Javier divorciado y arruinado, la familia fracturada para siempre. Yo heredaría la finca, pero ¿a qué costo? Mis manos, manchadas no de sangre aún, pero de mentiras que había tejido para llegar aquí. Y entonces, el twist, revisando el USB por última vez, encontré un archivo oculto. La abuela, grabándose a sí misma en su lecho de muerte. Elena, mi niña. Carmen no es la única traidora. Yo planté las semillas de esto hace décadas. Robé las reliquias yo misma, para protegerlas de los nazis en la guerra, y culpé a tu madre para que huyera de un matrimonio tóxico. Ahora, el ciclo se cierra. Usa esto no para destruir, sino para romper la cadena. Perdona, o te consumiré como me consumió a mí. El mundo se tambaleó. Toda mi rabia, construida sobre una mentira mayor. La abuela no era la víctima, era la arquitecta. ¿Y yo, su marioneta final? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras borraba el archivo. Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, visité a Carmen en la cárcel de mujeres en Aranjuez. A través del vidrio, su rostro demacrado me miró con odio puro. Ganaste, ¿verdad? Pero no durará. Le conté la verdad de la abuela, no por piedad, sino por una necesidad enfermiza de compartir el peso. Ella rió, un sonido roto. Entonces éramos todas locas. Pero tú disparaste el tiro final. No, no lo había hecho. Aún no. Pero en mi bolsillo, el USB original ardía como una brasa. La venganza no había terminado, solo había mutado. Salí de allí con una decisión irreversible: quemar las reliquias, donar la finca a un orfanato, y exiliarme a las montañas de Sierra Nevada, donde el silencio podría curar o matarme. La cadena se rompía, pero las cicatrices quedaban. Y en el eco de mis pasos, oí la voz de la abuela: la verdad quema, hija. Pero el fuego purifica. El viaje de regreso desde Aranjuez fue un borrón de autopistas bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Como si los dioses españoles, esos celosos guardianes de la pasión y el pecado, aprobaran mi caos interno. Mi viejo Seat Ibiza tosía en las cuestas, un eco de mi propia fragilidad.
mientras la radio escupía flamenco desgarrador, un cantejondo que hablaba de traiciones ancestrales, de navajas en la noche andaluza. Apagué la música. No necesitaba más drama, el mío propio me ahogaba ya. Llegué a la finca al atardecer, el sol tiñendo las olivas de sangre. María, la cocinera, me esperaba en la puerta con una sopa de ajo humeante y una mirada que lo decía todo, compasión mezclada con recelo. ¿Y ella? ¿Cómo está la bruja? Le conté lo mínimo, sirviéndome un plato que apenas probé. Sorrompió. María. Como todas. Ella asintió, cruzando sus rosarios sobre el pecho. La abuela siempre decía que el diablo baila en las familias ricas. Pero tú, niña, ¿bailarás con él o lo echarás? No respondí. En cambio, subí al ático, donde las cajas de la abuela acumulaban polvo como pecados olvidados. Allí, entre cartas amarillentas y fotos desvaídas, encontré el diario de mi madre. Lo había evitado durante años, pero ahora, con la confesión de la abuela resonando en mi cabeza, lo abrí como se abre una herida supurante. Páginas garabateadas en tinta azul. Fechadas en 1995, Elena tiene 2 años hoy. La abuela me acusa de robar el broche de la bisabuela. Sé que es mentira, ella lo escondió para forzar mi divorcio de ese monstruo de marido. Pero duele. Como criar a una hija en esta casa de espejismos. Lágrimas salpicaron el papel. Mi madre, muerta en un accidente de coche cuando yo tenía 10. No era la ladrona que me contaron. Era una víctima más en el juego de la abuela. Un ciclo de culpas fabricadas para proteger a las mujeres vargas de hombres indignos. ¿Y Carmen? Su madre, tía Rosa, había sido la confidente de la abuela, heredando no solo las reliquias, sino la astucia tóxica. Carmen era el fruto podrido de esa herencia. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, pero ahora dirigida no solo a Carmen, sino al fantasma de la abuela. ¿Cuántas vidas había torcido con su amor controlador? Decidí confrontar el pasado esa misma noche. Encendí una hojera en el patio, bajo la luna llena que iluminaba los rosales espinosos como testigos mudos. Arrojé el diario al fuego, viendo cómo las palabras de mi madre se retorcían en llamas anaranjadas. Perdóname, mamá, susurré. Romperé esto por ti. Pero el humo me irritó los ojos, y con él vinieron visiones, Carmen en la cárcel, sola en una celda que olía a desinfectante y desesperación, contando los días hasta un juicio que la despojará de todo. ¿Justicia? No. Solo otro eslabón en la cadena. Al día siguiente, el mundo exterior irrumpió. Periodistas acamparon en la verja, flasazos como relámpagos, gritando preguntas sobre el escándalo Vargas. Señora Elena, confirma que su prima falsificó pruebas. Huí al interior, pero el teléfono no paraba, llamadas de abogados, de parientes codiciosos reclamando su tajada, incluso de Javier Nesere, su voz quebrada suplicando una reunión. Elena, por Dios, ayúdame. Carmen me arrastró a esto. Te lo compensaré. Colgué, pero su súplica se clavó en mí como una espina. Él era el intermediario perfecto, no el cerebro, sino el facilitador, el hombre que elige mirar al otro lado por un cheque. Valía la pena arrastrarlo más al abismo. Contacté a Raúl de nuevo, esta vez para algo más sutil, rastrear las cuentas offshore de Javier. Encuéntrame el dinero, amigo. Todo. Horas después. Un email, transferencias a las Islas Caimán, compraventas de arte falso, deudas con usureros madrileños. Suficiente para hundirlo 2 veces. Pero mientras leía, un conflicto nuevo me atenazó y si exponía todo, la verdad de la abuela incluida, sería un bombazo. Familia noble implicada en robos desde la posguerra. Pero destruiría no solo a Carmen, sino a mí. La prensa me devoraría viva, la nieta vengativa.
Guardiana de secretos nazis. No. Mi venganza sería personal. Quirúrgica. Esa tarde, conduje a Ávila para ver a tío Luis. El convento era un laberinto de piedra fría, donde el eco de oraciones se mezclaba con el viento serrano. Él me recibió en su celda austera, una Biblia abierta sobre la mesa como un escudo. ¿Has venido a confesar, sobrina? Negué con la cabeza, sentándome en el borde de la cama. Le mostré el archivo final de la abuela. Sus ojos se nublaron al verlo. Maldita sea. Mi hermana. Siempre manipulando el destino como si fuera Dios. Admitió su parte, sabía de los robos en los 40, cuando la abuela escondía reliquias judías de los nazis aliados con Franco, culpando a inocentes para desviar sospechas. Yo callé, Elena. Por cobardía. ¿Y ahora, qué? ¿La redención o el castigo? Hablamos hasta el anochecer, desentrañando capas de culpa familiar. Luis, con su fe agrietada, se convirtió en mi espejo, un hombre que había perdonado pecados ajenos pero no los suyos. Ve a verla, Elena. A Carmen. No por ella, por ti. Asentí, aunque el pensamiento me revolvía el estómago. De regreso, paré en un bar de carretera, pidiendo un brandy doble. El camarero, un viejo con bigote torcido, comentó: pareces una que lleva el mundo a cuestas, chica. Lo llevo, respondí. Y pesa como el pecado. La visita a la cárcel fue el segundo clímax de mi odisea interna. Carmen apareció demudada, el uniforme gris colgando de su cuerpo como un sudario. ¿Qué? ¿Vienes a regodearte? Le conté lo de la abuela, palabra por palabra. Su risa fue un sollozo ahogado. Entonces, todo era una farsa. Mamá me enseñó a ser como ella, a tomar lo que es mío. Tú eras la débil, Elena. Siempre lo fuiste. Sus palabras dolieron, pero también liberaron. No débil. Sobreviviente. Le dejé una foto de nosotras de niñas, quemada por los bordes. Quémala o guárdala. Tú decides. Salí de allí con el corazón más ligero, pero la semilla de la duda plantada, y si la verdadera traidora era yo. Por no detener esto antes, la cadena de reacciones se aceleró. Javier, desesperado, irrumpió en la finca 2 días después, ebrio y armado con una pistola de su colección. Dame el USB, puta, o te juro que... Pedro, el jardinero, lo redujo con una pala, pero no antes de que Javier disparara al aire, alertando a la policía de nuevo. Lo arrestaron por amenazas. Y en su teléfono, más pruebas, mensajes a amantes, planes para huir a Portugal con el botín. El divorcio fue inmediato, Carmen firmando papeles desde la celda con manos temblorosas. La familia se desintegró, tíos demandándose mutuamente, primos cortando lazos como se cortan venas en un arrebato. Yo, en el centro de la tormenta, sentía el peso de las decisiones irreversibles. La abuela había diseñado esto, pero yo lo ejecuté. Y ahora, con las reliquias a salvo en una caja fuerte, planeaba el final, una subasta pública, donando todo a un museo de la posguerra. Pero el twist final me esperaba en una carta de Luis. Carmen está embarazada. Elena. De Javier. El niño nacerá en prisión. ¿Rompes la cadena o la continúas? El dilema me paralizó. Una vida inocente en medio de mi venganza. Esa noche, bajo las estrellas de Toledo, juré cambiar el curso. No más fuego. Solo luz. La revelación de Luis cayó sobre mí como un yugo medieval, pesado y oxidado, recordándome que la venganza no es un camino recto, sino un laberinto de espinas donde cada giro hiere al que camina. Embarazada. Carmen, la devoradora de sueños ajenos, llevaba en su vientre una semilla de redención o de maldición eterna. Me senté en el porche de la finca,
El aire nocturno cargado de eucalipto y promesas rotas. Fumando un cigarrillo que robé del cajón de la abuela, su vicio secreto. Como tantos otros. ¿Qué haría? Dejar que el niño nazca en el frío acero de Aranjuez, marcado por el estigma de su madre, o intervenir, suavizando mi mano justo cuando el triunfo parecía total. El amanecer trajo claridad cruel. Llamé a mi abogado, un tipo seco de Madrid llamado Ortega, que manejaba los asuntos de la familia desde los 80. Elena, si Carmen apela a la custodia, complicará todo. Pero un niño cambia las reglas. Podrías testificar a su favor. Reducir la sentencia. ¿Testificar? La idea me revolvió las tripas. Imaginé la sala del tribunal, con sus bancos de madera astillada y jueces de ojos cansados. Yo en el estrado jurando sobre una Biblia que ya no creía. Sí, su señoría. La perdono ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por piedad? No. Pero por el niño. Sí. Por romper el ciclo que la abuela había forjado con sus manipulaciones. Primero, necesitaba aliados. María, con su sabiduría de pueblo, nacida en un cortijo de Jaén donde las mujeres parían entre olivos y rezos, fue la primera. La encontré en la cocina, amasando pan con furia contenida. Niña, el odio es como la levadura, hincha el ego pero deja el corazón vacío. Ayúdala. Por tu alma. Pedro, más pragmático, gruñó desde el jardín. El cabrón de Javier la dejó preñada y huyó. Si no lo haces tú, ¿quién? Incluso Raúl, desde su guarida digital en Barcelona, envió un mensaje, he rastreado donaciones anónimas. Usa el dinero de las reliquias para un fondo para el crío. Karma hackeado. Con su apoyo, tracé el plan. Visité a Carmen de nuevo, esta vez con una propuesta envuelta en cautela. Ella apareció más frágil, las náuseas matutinas dejando surcos en su piel. ¿Qué quieres ahora? Mi alma en bandeja. Le hablé del niño, de la carta de la abuela, de cómo todo era un enredo de mentiras generacionales. No te perdono del todo, Carmen. Pero no condenaré a un inocente por tus pecados. Sus ojos, rojos de llanto no derramado, se ablandaron por un segundo. Eres una idiota, Elena. Siempre lo fuiste. Pero... gracias. Era lo más cerca de una disculpa que obtendría. Arreglé una transferencia, dinero de la subasta preliminar para su defensa, condicionado a que confesara todo en corte, implicando a Javier más profundo. El juicio fue un circo romano, con togas y espectadores ávidos de sangre petriche. Madrid bullía con el caso titulares como reliquias malditas. La familia Vargas al borde del abismo. Y yo, testigo estrella, subí al estrado con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Describí las cámaras, las traiciones, pero omití el secreto de la abuela. Cuando llegó el turno de Carmen, su voz tembló al admitir, robé por codicia. Acusar a Elena fue mi ruina. El juez, un hombre de cejas espesas y mirada pétrea, redujo su sentencia a 5 años, con libertad condicional por maternidad. Javier, en cambio, cayó duro, 10 años por fraude y amenazas. Sus cuentas congeladas. Salí del tribunal bajo un sol abrasador, el alivio mezclado con un vacío que dolía como una resaca. La prensa me acosó. Micrófonos como lanzas, siente justicia. Señora Vargas. Justicia es un lujo, respondí. Esto es solo equilibrio. De vuelta en Toledo, la finca parecía más grande, más vacía. Vendí las reliquias restantes en una subasta benéfica en el Prado, recaudando millones para víctimas de fraudes familiares. Los titulares elogiaron mi generosidad, pero yo sabía la verdad era expiación disfrazada. Sin embargo, el conflicto no cesaba. Tío Luis me visitó una semana después, trayendo noticias que reavivaron las brasas. Carmen quiere verte.
Dice que tiene algo que decirte sobre tu madre. Mi pulso se aceleró. Otro twist. Conduje a la prisión bajo una lluvia torrencial. Los limpios vidrios luchando contra el diluvio como mi propia conciencia. Carmen, con una barriga incipiente, me miró a través del cristal con una expresión que no reconocí, vulnerabilidad. Elena, antes de que nazca. La abuela no solo me enseñó a robar. Me contó sobre tu madre. Ella no murió en un accidente. Se suicidó. Por la culpa que la abuela le cargó. El mundo se fracturó. Mi madre, la mujer de risas fáciles y abrazos de vainilla. ¿Muerta por elección? Lágrimas calientes nublaron mi visión. Pruebas, exigí. Carmen deslizó un papel bajo la mampara, una nota de suicidio. Fechada el día del accidente. Hallada por la abuela y enterrada. Lo usó para controlarte a ti también. Elena aprenderá a ser fuerte, decía. El odio. Ese viejo compañero. Rugió de nuevo, pero dirigido al polvo de la abuela. Carmen, tocando su vientre, añadió, el niño me obliga a decirlo. No más mentiras. Salí de allí destrozada, conduciendo a ciegas por carreteras resbaladizas. El clímax emocional me golpeó en una curva, frené en seco, vomitando bilis y rabia al arcén. ¿Cuántas capas más? La venganza contra Carmen palidecía ante este abismo. Esa noche, en la finca, desenterré el jardín donde la abuela estaba enterrada, un rincón privado, sin lápida, como sus secretos. Cavé con las manos desnudas, la tierra fértil manchando mi piel, hasta encontrar su ataúd improvisado. No la exhumé, solo grité al cielo, maldiciendo su legado. Me robaste todo. Vieja bruja, mi madre, mi prima, mi vida. La reacción en cadena fue feroz. Confronté a Luis al día siguiente, acusándolo de complicidad. Él, arrodillado en su capilla, confesó, sabía del suicidio. La abuela me obligó a firmar el certificado como accidente para el seguro. Perdóname, Elena. Mi fe es una cárcel también. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un trueno, y salí del convento sin mirar atrás. La familia, ya fracturada, se deshizo del todo, tíos renegando de mí como la loca de las reliquias, primos demandando por daños emocionales. Solo María y Pedro quedaron, guardianes silenciosos de mi derrumbe. Pero en la desesperación, nació una resolución. El niño de Carmen sería mi ancla. Organicé su traslado a una clínica privada, pagando de mi bolsillo menguante. Nace en libertad, le dije por teléfono. Ella, con voz rota, susurró, eres más fuerte de lo que creí. Lo siento, prima. No respondí, pero el nudo en mi garganta se aflojó. La venganza, al fin, cedía paso a algo más humano, supervivencia compartida. Aún así, las noches traían pesadillas, la abuela riendo desde las sombras, reliquias sangrando oro. Sabía que el camino no terminaba aquí. El verdadero clímax aguardaba con el nacimiento. El invierno de 2025 llegó a Toledo como un lobo famélico, mordiendo con vientos del Guadarrama que ululaban promesas de nieve y olvido. La finca, ahora un cascarón hueco de sus glorias pasadas, crujía bajo las ráfagas, recordándome que nada en la vida Vargas era eterno, ni el honor, ni el odio, ni siquiera la venganza misma. Yo pasaba los días catalogando lo que quedaba, libros mohosos de la abuela, llenos de anotaciones sobre traidores históricos, y fotos familiares donde las sonrisas ocultaban puñales. Pero mi mente estaba en Aranjuez, en la cuenta regresiva al nacimiento que lo cambiaría todo. Carmen dio a luz en enero, un niño al que llamó Mateol por el evangelista de la verdad. Ironía cruel. Lo supe por una llamada de la abogada, una mujer eficiente llamada Inés que manejaba la condicional. Madre y hijo bien. Quiere que lo veas. Dudé.
El fantasma de mi madre, susurrando dudas en mi oído. ¿Vale la pena salvar lo que destruyeron? Pero fui. El trayecto fue un purgatorio de reflexiones. ¿Era esto redención o solo otro acto de control? ¿Como el de la abuela? Llegué al hospital bajo un manto de escarcha. El olor a desinfectante golpeándome como un reproche. Carmen, pálida en la cama con Mateo en brazos. Parecía una versión desvaída de sí misma, el cabello enmarañado. Los ojos hundidos. Pero con una suavidad nueva en su mirada. Míralo, dijo, extendiendo el bulto envuelto. Tomé al niño con manos temblorosas, su calor diminuto perforando mi armadura. Olía a leche y futuro. Un bálsamo contra el veneno de años. Es perfecto, murmuré. Ella asintió, lágrimas surcando surcos. Javier no lo querrá. La familia nos repudiará. Pero tú, ¿por qué ayudas? Le conté sobre mi madre, sobre el ciclo que juré romper. No por ti. Por él. Por nosotras, las que sobrevivimos. Esa visita desató una avalancha emocional. Dejé el hospital con el corazón en carne viva, conduciendo de vuelta mientras la nieve comenzaba a caer, borrando las huellas del pasado. En la finca, María preparó un asado de cordero para celebrar la vida. Niña. Y por primera vez en meses, comí con apetito, riendo de anécdotas del pueblo. Pedro, con su acento andaluz arrastrado, contó historias de su juventud. Yo también perdí una hermana por rencores familiares. Aprendí que el perdón no es debilidad, es el único lujo que nos queda. Pero la paz era frágil. Javier, liberado bajo fianza mientras apelaba, me contactó esa misma semana. Su voz en el buzón era un lamento ronco. Elena, por el amor de Dios, habla conmigo. Tengo pruebas de que tu abuela colaboró con los franquistas. Si no me ayudas, lo publico todo. El twist colaboración. La abuela, heroína de mis cuentos infantiles, vendida al régimen, corría al ático, revolviendo archivos hasta encontrar cartas amarillentas, correspondencia con un oficial en 1942, prometiendo reliquias a cambio de protección para la familia. No eran judías escondidas, eran trueques por supervivencia. Mi mundo se derrumbó de nuevo. La venganza que había orquestado palidecía ante esta traición primordial. Confronté a Luis por teléfono, mi voz un grito ahogado. Dime que es mentira. Él suspiró, el peso de décadas en su aliento. No es tan simple, sobrina. La abuela salvó vidas, incluida la de tu madre, a costa de otras. La guerra nos obliga a elegir demonios. Colgué, furiosa, y conduje a Salamanca, al ático de Javier, un nido de opulencia ahora embargado. Lo encontré solo, rodeado de cajas de mudanza, una botella de Rioja medio vacía en la mano. Siéntate, gruñó. Me mostró documentos, facturas, fotos de la abuela con uniformes falangistas. Ella no era santa. Y tú, guardiana de su legado, tampoco lo eres. El enfrentamiento fue un duelo verbal, navajas de palabras cortando profundo. Me arruinaste, escupió él. Por una puta prima que ni siquiera amas. Le respondí con calma gélida, tú la usaste. Como usaste las reliquias. Pero el niño. Él pagará tus deudas si no te detienes. Amenacé con filtrar sus affaires fotos de Raúl, evidencia de infidelidades que harían papilla su apelación. Se derrumbó, sollozando como un niño. Ayúdame a desaparecer. Te daré todo. Negocié, él firmaba una confesión completa, donaba sus bienes al fondo de Mateo, y se exiliaba a Portugal. A cambio, silencio sobre la abuela. Trato hecho, dije, pero al salir, el asco me invadió. ¿Era esto justicia o solo más manipulación? La reacción en cadena fue inmediata. Con la confesión de Javier, el caso se cerró, él a la cárcel.
Carmen en condicional con custodia compartida, yo como tutora temporal de Mateo. La prensa perdió interés, pasando a escándalos frescos. Pero los rumores familiares perduraron, Elena la bruja, que devora a los suyos. Tíos me desheredaron simbólicamente, cortando lazos con cartas frías. Solo Luis permaneció, visitándome con un crucifijo antiguo no reliquia, sino regalo. Llévalo. Para recordarte que la fe es fea, pero real. Cuidar a Mateo fue mi salvación y mi tormento. Lo traje a la finca, su llanto llenando habitaciones fantasmas. Noches en vela, cambiando pañales bajo la luz de una lámpara que parpadeaba como mi cordura. Carmen venía los fines de semana, awkward en su rol de madre novata, pero con destellos de la niña que fuimos. Gracias por no destruirme del todo, me dijo una vez, acunando al bebé. Ojalá hubiera visto las cámaras antes. Hablábamos de todo y de nada, recetas de la abuela, sueños rotos, el peso de ser Vargas. Pero el clímax latente estalló en primavera. Un detective privado, contratado por un primo resentido, desenterró las cartas de la abuela. Titulares: secretos franquistas en herencia Toledo, colaboracionismo en la familia Vargas. El escándalo renació, periodistas acampando de nuevo, acusándome de encubrimiento. Huí con Mateo a un cortijo alquilado en las afueras, el niño mi escudo contra el mundo. Allí, en el aislamiento, enfrenté el verdadero conflicto, publicar todo, exponiendo a la abuela como traidora, o enterrarlo para siempre. Elegí la verdad, pero a mi manera. Escribí un artículo anónimo para El País, mi voz periodística renacida, contando la historia sin nombres, una familia dividida por guerras pasadas. Reliquias manchadas de sangre. Se volvió viral. Un testimonio de perdón colectivo. Carmen lo leyó y me llamó, eres libre ahora. Nosotros también. El fuego purificador ardía, pero no consumía. Solo transformaba. Verano de 2026 trajo un calor sofocante a las tierras de Castilla, donde el sol castigaba la tierra como un confesor implacable, obligando confesiones de cada grieta en el suelo seco. Mateo gateaba ahora por el cortijo, sus manitas explorando polvo y sombras con la inocencia que yo había perdido hace décadas. Carmen y yo habíamos forjado una tregua frágil. Ella trabajaba medio tiempo en una librería de Toledo, ahorrando para un piso propio, mientras yo administraba el fondo de las reliquias, invirtiendo en becas para mujeres huérfanas, un antídoto contra el legado de la abuela. Pero la paz era un velo delgado, rasgado por vientos de duda y recuerdos no enterrados. El artículo anónimo había cerrado heridas públicas, pero las privadas supuraban. Sueños me asaltaban, la abuela emergiendo de la tierra. Sus ojos acusadores: traicionaste mi protección, Elena. El mundo te devorará. Despertaba sudando, acunando a Mateo como un talismán. Un día, mientras él dormía, recibí una visita inesperada, Raúl, mi jeque aliado, con una barba desaliñada y una laptop bajo el brazo. No es social, dijo, sentándose en la cocina rústica. Encontré algo en los servidores de Javier. Antes de su exilio. Me mostró archivos encriptados, emails de la abuela a un contacto en Berlín. 1943. Negociando reliquias por pasaportes falsos, no solo supervivencia, sino lucro en el caos de la guerra. Ella no era víctima, Elena. Era jugadora. Y tú heredas su tablero. El shack me dejó muda, el café enfriándose en mi taza. ¿Cuánto más? Carmen llegó esa tarde, y le conté, esperando su juicio. Ella, meciendo a Mateo, rió amargamente. Siempre supe que era una víbora. Pero nos hizo fuertes. No, mira al crío, él es la prueba. Esa noche, el conflicto interno alcanzó su pico. Caminé por los campos bajo las estrellas, el aroma de tomillo salvaje calmando mi pulso. Destruir los archivos. ¿Cómo destruí el pasado?
¿O usarlos para un cierre definitivo? Decidí confrontar el origen. Viajé a Madrid, al Archivo Histórico Nacional, donde un historiador amigo de mis días periodísticos me abrió puertas cerradas. Horas entre legajos polvorientos revelaron la verdad. La abuela había salvado a judíos. Sí, pero a cambio de reliquias saqueadas de sinagogas. Un trueque moralmente gris en tiempos negros. La guerra no crea héroes, solo supervivientes, me dijo el historiador, sus gafas reflejando mi rostro atormentado. De regreso, organicé una reunión familiar, no para reconciliar, sino para exorcizar. En la finca restaurada, bajo los rosales ahora florecidos, reuní a los pocos que quedaban: Luis, María, Pedro y un primo curioso. Carmen llegó última, con Mateo en brazos. Hablemos, dije, proyectando los documentos en una pantalla improvisada. Silencio primero, luego un torrente, Luis llorando por pecados no confesados, el primo balbuceando excusas, María santiguándose. Carmen, voz firme, abuela nos maldijo con su astucia. Pero nos bendijo con esto, la elección de parar. El clímax fue catártico, un llanto colectivo que lavó décadas de paz. Quemamos copias de los papeles en la misma hojera donde ardiera el diario de mi madre. Cenizas volando como almas liberadas. Su acaba aquí, juramos. Pero las consecuencias no se detuvieron. Javier, desde Portugal, envió una carta amenazante: publicaré lo que sé. A menos que me pagues. Ignoré. Pero el miedo se instaló en un recordatorio de que la venganza deja colas viperinas. Entonces, el twist final, una prueba de ADN, solicitada por Carmen para el fondo de Mateo, reveló que Javier no era el padre. El verdadero era un amante fugaz de sus días de juventud, un artista andaluz muerto en un accidente. Libertad doble, dijo ella, riendo por primera vez de verdad. Yo, aliviada, vi el ciclo romperse: no más sangre Vargas pura, solo mezclas de vida real. Con eso, transformé la finca en un refugio para madres solteras, un proyecto que atrajo donaciones y voluntarias. Mateo creció allí, correteando con otras niñas, mientras Carmen y yo, no amigas, pero aliadas, compartíamos vinos al atardecer, diseccionando errores pasados. La abuela ganaría esta ronda, bromeó una noche. No, respondí. Nosotras sí. Con perdón. Las emociones pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 e ADN se disiparon en gratitud. La venganza había sido mi fuego, pero el amor, el verdadero purificador. Otoño de 2027 pintó las colinas de Toledo en tonos ocres y rojos, como si la tierra misma sangrara sus últimos secretos antes del invierno. El refugio prosperaba, madres riendo en el patio, niños jugando donde una vez acecharon traiciones. Mateo, con 3 años ya, me llamaba tía Elena con una sonrisa que derretía armaduras. Y Carmen, ahora gerente del lugar, caminaba con una confianza que la cárcel no había robado del todo. Yo, a los 35, me sentía renacida al periodista freelance, escribiendo sobre legados familiares para revistas que pagaban bien. Pero el pasado, como un lobo viejo, aún aullaba en las sombras. La carta de Javier llegó en octubre, un sobremanoseado desde Lisboa. He cambiado, escribía. Quiero ver a mí, al niño, y contarte el resto. Dudé, pero la curiosidad de esa maldición Vargas ganó. Volé a Portugal, aterrizando en un aeropuerto brumoso donde el Tajo serpenteaba como una vena expuesta. Lo encontré en un café portugués, demacrado, con ojos de quien ha visto demonios. No vine por dinero, juró, pidiendo un pastel de nata que no tocó. Por redención. Me contó todo, cómo Carmen lo manipuló al principio, pero él se hundió por avaricia propia. Y sobre la abuela, ella me contactó una vez,
antes de morir. Me dio un relicario con una nota, proutache a Elena, o te maldeciré. Lo perdí en una apuesta. Río. Amargo. Le mostré fotos de Mateo. No es tuyo. Pero el refugio. Úsalo. Visítalo si juras paz. Asintió. Lágrimas rodando. Perdóname. No puedo. Pero olvido. Sí. De regreso. El cierre definitivo. Organicé una ceremonia en la capilla de la finca. Luis oficiando. Quemando el relicario recuperado enviado por Javier en arrepentimiento. Por las almas perdidas. Invocó. Carmen y yo. De pie con Mateo entre nosotras. Sentimos el peso levantarse. La familia. Dispersa pero no muerta. Envió mensajes, un tío pidiendo perdón. Un primo ofreciendo ayuda. Las reacciones en cadena culminaron en una donación masiva, transformando el refugio en fundación nacional. El hila irreversible, queme el último USB. Cenizas al viento del Tajo manchego. No más cámaras. No más sombras. Carmen y yo brindamos esa noche con sangría casera. De traidoras a guardianas. Toastó. Y más allá. Respondí. Años después. Mateo pregunta por la abuela. Le cuento versiones suaves, una mujer fuerte, con secretos como estrellas. Él ríe. Y en su inocencia, veo el futuro. La venganza fue mi tormenta, pero la paz, mi sol eterno. En España, donde el drama es sangre y el perdón, vino, sobreviví. Y florecí.